Sin más preámbulos, seguimos con nuestra maravillosa historia. Y estamos en el libro de Lucas. Y hemos terminado, gracias a Dios, otro capítulo. La vez pasada terminamos Lucas capítulo 5. Hoy vamos a empezar Lucas capítulo 6. Vamos a empezar Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Lucas capítulo 6. Leo para ustedes. Por favor, mis hermanos, pónganse de pies. Vamos a leer la palabra del Señor. Recuerden, yo leo del versículo 1 al 10 y unánimes leemos el versículo 11. Yo leo del 1 al 10 y todos juntos leemos el 11. Dice: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Todos juntos, de furor, hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a orar. Padre Señor, henos aquí leyendo tu palabra, henos aquí delante de tu presencia. Reconocemos, Dios, que tú eres el autor de estas palabras, Señor. Reconocemos que eres tú quien nos convoca a congregarnos en este día que tú has apartado para escuchar tu voz. Padre, si pensamos en lo que tenemos afuera, las preocupaciones, las urgencias, las debilidades, seguramente nuestra mente se irá detrás de eso. Solamente por tu gracia y por tu buen favor podemos atender la predicación de esta mañana. Te queremos pedir que nos perdones cuando quizás es el primer día que te hemos buscado de toda la semana, pero que eso no sea de tropiezo para recibir lo que Cristo ganó para nosotros, tu favor y tu amor. Queremos escucharte porque comprendemos que en tu presencia se halla la plenitud de gozo y que tu palabra tiene el poder suficiente para hacer todas las cosas nuevas, Señor. Dependemos de ti y damos gracias a los méritos que Cristo ganó para nosotros para poder presentar una oración delante de ti. Bendito seas Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como creyente, son muchos los beneficios que Cristo ha ganado para nosotros. Entendemos que Él nos ha dado la entrada al reino de los cielos, ¿no? Entendemos que Él nos ha dado un nuevo corazón. Pasamos de una vida donde la Biblia describe al incrédulo como muerto espiritual y ha sido avivado el creyente a conocer las verdades sobre Dios. Cristo, por su obediencia perfecta, por su muerte en la cruz, nos ha garantizado la entrada al Padre. Nos permite tener devoción en el trono de la gracia. Nos permite tener una relación con un cuerpo que llamamos familia de la fe. Un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Son muchos los méritos que Él ha ganado para nosotros. Y entre esos beneficios o bendiciones que Él nos ha concedido, tenemos uno
que llamamos vida eterna. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es la vida eterna? El Evangelio de Juan nos recuerda que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Tener vida eterna es tener una vida continua, sin límite de tiempo, en conocimiento de Dios y en conocimiento de su Hijo Jesucristo. Hermanos, la bendición de ser creyentes es tener a Dios como su Dios y tener a Cristo como nuestro Salvador. Y nuestro deleite, en las palabras del apóstol Pablo, tengo todo lo demás como basura por el conocimiento de Cristo. El deleite del cristiano es conocer a su Mesías, a su libertador, a su Cristo. Es tanto de esta forma que Lucas, con ese propósito en mente, con el cual yo me identifiqué cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas, le escribe a alguien llamado Teófilo. ¿Recuerdan? Capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Oh, excelentísimo Teófilo, las historias que han sido puestas delante de ti por aquellos que vieron con sus ojos y escucharon todas estas historias conciernes a la persona de Cristo, me ha parecido también a mí, después de haberlas investigado con diligencia, todas estas cosas, resumírtelas, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tú eres creyente, pero yo quiero avivar tu fe con este estudio que he hecho acerca de Cristo y te lo he presentado de forma escrita, porque quiero que estés seguro en la fe en la que has depositado en la persona de Cristo. Ese es mi deseo también, poder traerles a ustedes el conocimiento del Señor. Por eso, en esta mañana, y a medida que hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, versículo a versículo, de forma consecutiva, siempre ha estado en mi mente el tratar de mostrarles lo que el texto nos dice acerca de ¿quién? De Cristo. Hemos visto su poder para sanarnos. ¿Recuerdan la historia del leproso? Impresionante milagro de sanación, pero también pudimos ver no solo su poder para sanar, sino que su amor compasivo, capaz de estrechar la mano de quien era desechado por la sociedad. Hemos visto a Cristo identificarse como Dios. ¿Recuerdan cuando sanó al paralítico, que primero le perdonó sus pecados? Cuando él le decía, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda, vete de aquí. Hemos visto entonces la divinidad de Jesús, hemos visto su poder contra la tentación, cuando estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, después de 40 días y noches de ayuno, siendo resistente y no cayendo, siendo modelo de nosotros para que podamos confiar de Él en momentos de debilidad. Hemos visto cumplir la ley a la perfección. Se va y se presenta delante de Juan el Bautista, y tú vienes a que yo te bautice. Ven, tenemos que hacerlo así, es necesario cumplir toda la ley. Hemos visto su concepción divina, que ha nacido de una virgen. Hemos visto su anuncio por los ángeles a pastores. Y hemos visto tantos detalles acerca del Mesías, porque eso es la vida eterna del creyente, conocer a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado por nosotros. Y ahora estamos en un escenario que le hemos visto contender contra la élite religiosa de la época del primer siglo, contra los fariseos y contra los escribas. La vez pasada lo vimos contender en un asunto referente al ayuno. ¿Recuerdan? ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan mientras tus discípulos no lo hacen? Y vimos la identificación de él que como el esposo. Mientras que el esposo esté en las bodas con ellos, no es sano, no tiene nada de bienaventurado que ellos ayunen. Y se identificaba él como un esposo. Pero también un pequeño detalle, ¿no? Cómo los fariseos empezaron a atacar a los discípulos del Mesías, pero cómo el Mesías se paraba delante de ellos para defenderlos, como un esposo quien defiende a su esposa si va a ser atacada. Y sigue la confrontación, no es la primera vez que vemos en el escenario, hemos leído nuestro texto. Son 2 días distintos, a partir del versículo 1 al versículo 5 es un día de reposo. El versículo 6 nos dice que en otro día de reposo, no sabemos si es el sábado siguiente o otro sábado después,
pero al ser del mismo tema, Lucas lo narra y lo escribe consecutivamente. Pero el escenario es el mismo. Los fariseos intentando buscar una debilidad en Jesús para acusarlo, condenarlo y asesinarlo, y Jesús haciéndoles evidente lo que hay en su corazón. Para esta mañana he querido titular este sermón como Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver la confrontación de los fariseos, vamos a ver la respuesta de Jesús como segundo punto, y el tercer punto va a ser la ilustración de Jesús. La confrontación de los fariseos, la respuesta de Jesús y la ilustración del Señor Jesús. ¿Qué nos dice Lucas? Nos dice Lucas que aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Hasta ahí. Lo primero que tenemos que establecer es el día de reposo. Para esta época era el día sábado. Recordemos que el séptimo día había establecido Dios como un día santo, un día apartado. ¿Para qué? Para descansar. Era un mandato que lo veremos ahora en Éxodo capítulo 20, un mandato instaurado por Dios. No trabajes, admira la creación, dedícate al descansar, toma fuerzas, haz otro tipo de actividades que no tengan que ver con el trabajo. Ese era el día de reposo. ¿Y por qué sábado? Recuerden que el primer día de la semana no es el lunes, sino el domingo. Entonces el séptimo día es sábado. Si no me creen, pueden contar con los dedos y se darán cuenta que llegan. Si empiezan en domingo, el séptimo sería el sábado. Entonces el día de reposo era el día sábado, día apartado por Dios para dedicarse a descansar. Ahora, ¿quiénes son los que están confrontando? Los fariseos, aquellos élite religiosa de la época, y hemos hablado muchas veces de ellos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los legalistas de la época. Los fariseos eran aquel grupo religioso que se creía moralmente más que los demás, con una santidad superior por su cumplimiento a la ley, no de Dios, sino a la ley de ellos, porque ellos reinterpretaban lo que Dios había dicho, como vamos a profundizar un poco más adelante. Los fariseos era la secta religiosa de la época, quienes tenían el monopolio religioso de la época, quienes oprimían a la nación en justificación de supuestamente tener una relación con Dios. Los fariseos añadían al mandato de Dios un mandato que era lleno de gracia, misericordia y perdón para todo aquel que lo buscaba con un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. Pero los fariseos empezaron a añadir cargas y cargas, como dice precisamente el Señor Jesús en Mateo 23. Ustedes ponen unas cargas sobre los hombres que ni siquiera ustedes mismos son capaces de ayudarles a cargar. No es suficiente lo que ellos hacen. Con eso en mente, el escenario se nos dice que Jesús iba por unos sembrados y arrancaban espigas. Que este término espiga es un término general para granos. No sabemos qué tipo de granos era, pero ellos lo que hacían para comerlas era arrancar las espigas, frotarlas con las manos, tomar la semilla, echarla a la boca y comerla. Era un sustento para hacerlo. Y cuando los fariseos empiezan a preguntarles por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo, es importante primero saber que lo que ellos están juzgando no es un hurto. No era ilícito que tú pudieras tomar en esa época alimentos de los sembrados de tus vecinos, si eran para tu sustento personal. En Deuteronomio 23:25, Dios había establecido en la ley que tú podías tomar sustento del sembrado de tu vecino con un propósito de alimentación para ti en medio de una necesidad de hambre. Lo que tú no podías hacer era llevarte un camión y entrar y robarle la cosecha a tu vecino. Tú podías comer para ti, para satisfacción personal. Lo que no podías era ir a tomar la cosecha de tu vecino. Eso sí sería un hurto. Un ejemplo al día de hoy: tantos palos de mango que tenemos en nuestras casas. Si a alguna persona le pasa: vecina, yo puedo tomar 1, 2 mangos para mí que tengo hambre, seguramente si usted es compasivo y no es mezquino,
no hay ningún problema. O mira, yo tengo unos que he bajado, está bien. Ahora, si la persona llega a su casa con una carretilla, una vara larga y sin permiso suyo, empieza a apropiarse de lo que no le corresponde, seguramente hay un conflicto. Hay un conflicto, es la provisión que Dios creó en la naturaleza estaba para libertad de todo ser humano de ser tomada en sustento personal, pero también creó la propiedad privada y tenía que ser respetada por todo ser humano. Entonces lo ilícito no era que ellos tomaran alimento de un campo. Incluso en esa época las fincas, los cultivos no tenían ningún tipo de cerca ni nada de eso. Tú viajabas de una ciudad a otra pasando por los cultivos. Si tenías hambre, te podías apropiar para tu consumo personal. Ahora, ¿qué es lo que ellos llaman que no es lícito en los días de reposo? Y aquí, mis hermanos, aquí sí se pone el tema bastante, como decía, curioso, pudiéramos decir. Les cuento que en la Mishnah o en el Talmud hebreo hay 29 capítulos, 39 capítulos, perdónenme, no dato exacto, 29 capítulos dedicados exclusivamente para decir qué se podía o qué no se podía hacer en el día de reposo. Veamos cuál es el mandato del día de reposo y luego comparamos con lo que ellos dicen con lo que no se puede hacer. ¿Dónde hallamos el día de reposo? ¿Qué mandamiento es? Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Vamos en Éxodo 20. En Éxodo 20, en el versículo 8, dice el mandato dado por Dios para el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que hizo fue hacer una declaración de que sea apartado para que el ser humano no trabaje. Gracias a Dios por eso, para tener un día donde pudiera retomar nuevas fuerzas, pudiera dedicarse a compartir con la familia. Si tenía que salir a ir al campo, pues no podía compartir mucho con la familia. Que admirara la creación. Ustedes recuerdan la creación. Dios dijo que lo que había hecho era bueno y descansó el séptimo día. Eso es lo que el ser humano tiene que imitar, admirar lo que Dios ha hecho como obra en ese día de descanso. Lo que nos dice es, no trabajarás. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos durante siglos y siglos y siglos? Reinterpretaron la ley. Un rabí reinterpretó la ley, otro rabí reinterpretó lo que primero reinterpretó, y así sucesivamente para no volverlo un trabalengua. Por ejemplo, ellos decían, llevar peso es hacer trabajo. Si es día de reposo y te llovió y tienes tu ropa mojada, eso es tener una carga. Tú no te puedes poner a caminar porque estarías trabajando. Y entonces, ¿cómo haces? Quédese quietico que se le seca la ropa y después se va. Solo podías caminar 3000 pies de distancia. Más allá se consideraba un viaje. Viajar está prohibido en el día de reposo. Usted no podía apagar el fuego, no podía prender el fuego. ¿Y cómo hago para cocinar mis alimentos? Cómase lo que dejó el día anterior. No cocine. Solamente podía llevar un lápiz si usted era escriba. Si usted no era escriba, no lo podía llevar. ¿Qué tipo de leyes así también más curiosas para hacerlos? Por ejemplo, acerca de la ropa. Ejemplo, si usted va a comer, procure no hacerlo en el patio. Porque si se le cae una semilla y de pronto le cayó agua, es posible que brote el cultivo de forma natural y eso será considerado como trabajo y pecado. Ustedes no comen en el patio de su casa. Lo que hicieron fue hacer un sistema de leyes para generar una opresión en las personas. Muchos de nosotros esperábamos que llegara, sin el conocimiento de Cristo, que llegara el día de descanso cuando éramos niños, ¿no? Sí, no tenemos clase y descansamos, lo mirábamos con aprecio cuando llegaba el fin de semana.
Ahora desde el cristianismo miramos con entusiasmo, espero que les pase, cuando se acerca el día domingo, nos vamos a reunir a conocer, a escuchar la voz de Cristo, a compartir con la familia de fe, a cantar, a presentar oraciones. Era un día de anhelo para el pueblo de Dios. Pero todo este sistema de leyes lo que hizo fue una opresión. No, llegó el día que yo no puedo ni respirar porque me da miedo hasta pecar. Mis hermanos, no podían matar un animal porque era pecado. Entonces cuando se iban a tomar el vino, ellos lo colaban en un trapo para que no tuviera ningún tipo de insecto de pronto para la fermentación, sin que ellos se dieran cuenta, y de pronto se comían el insecto, y comer ese insecto es un animal impuro, entonces era pecado. Pero para mayor seguridad, ellos se tomaban el vino con los dientes cerrados, para si llegaba a pasar el vino, quedaba pegado en los dientes. Jesús en Mateo 23 le dice a ellos precisamente una descripción en Mateo 23 acerca de este sistema de normas. Les da, como decíamos nosotros, palo y piedra vulgarmente a este sistema de leyes. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23, versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ustedes que se preocupan por la letra pequeña de la ley, están tan atentos de no comerse un mosquito para no ser impuros y no transgredir la ley, pecan de tal forma como si se comieran un camello. Su pecado es mayor que ese pequeño detalle. Ustedes están tan preocupados por la letra de la ley, no por el contenido, el espíritu o el corazón de la ley. ¿Cuál es el espíritu, el contenido y corazón de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Es un sistema religioso. El legalista crea sus propias normas y quienes no las incumplan no son piadosos como ellos. Generaban opresión a las personas. Y si leen todo el capítulo 23, se podrán dar cuenta de lo que ellos hacían. Ustedes aman los primeros asientos en la cena, en las primeras sillas en la sinagoga, como lo veremos en este primer capítulo, en el capítulo 6 que estamos viendo de Lucas. Ustedes quieren ser reconocidos en las plazas públicas, que los llamen rabí, rabí, generan opresión a los demás, devoran las casas de las viudas, eran rateros. Insensatos y ciegos los llama el Señor Jesús. Ya se había creado un ambiente tenso entre Jesús y los fariseos, porque lo que Jesús vino a enseñar sobre el evangelio, el arrepentimiento y el acercarse a Dios precisamente por la fe en Él, era contrario a ganarse al cielo por normas y por leyes. Los fariseos, la élite religiosa de la época, le decía a las personas: ustedes pueden tener comunión con Dios si cumplen este tipo de normas. El legalismo intenta acercar a las personas a Dios diciéndole que están bien con Dios cuando en realidad nunca lo han estado. Un legalista siempre intenta convencer al hombre de que está bien con Dios a pesar de que nunca lo ha estado. Si tú haces esto, estás bien con Dios. Si tú repites después de mí esta oración, has entrado al reino de los cielos, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, cuando ni siquiera la has confrontado con su condición de pecado. Este era el ambiente tenso. Entonces, ¿qué es lo ilícito que los fariseos le están reclamando acerca a Jesús por sus discípulos? Bueno, tomar las espigas y restregarlas con la mano. Estás haciendo un trabajo. Estás haciendo un trabajo. Lo curioso es cómo habían fariseos en ese sembrado. ¿Sería que de pronto ya se habían enseñado por grupos, como solo podían caminar 3,000 pies, porque si caminaban más de 3,000 pies era pecado? Entonces, vean, de aquí a aquí supervisamos nosotros la ruta de ellos para ver cuándo falla y lo acusamos delante de todos los demás. No sé, se me puede ocurrir esa forma. Providencialmente lo entraron y lo confrontaron. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Se trata de conocer a Jesús, ¿verdad? Ellos confrontaron a los discípulos, pero ¿respondió quién? Jesús, nuevamente, como el esposo que defiende a su esposa.
se metieron con sus discípulos, se metieron con él mismo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mientras Saulo perseguía a la iglesia. Cristo demuestra que Él es defensor de los suyos, que se pone delante de aquellos que quieren acusar a su pueblo. Él es nuestro abogado, lo describe el apóstol Juan, cuando el acusador de nuestras almas, Satanás, intenta acusarnos delante de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vimos la pregunta de los fariseos. ¿Qué es lo ilícito en su sistema de normas? La respuesta de Jesús es maravillosa, hasta con un sentido de ironía. Ni aún esto habéis leído. Su introducción es un golpe teológico en la conciencia de estas personas. Se jactan de conocer la ley y ni siquiera no les dice, no han interpretado, les dice, no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él con los que con él estaban. ¿Cuál es esa historia? En 1 Samuel, capítulo 21, vemos esa historia. ¿Recuerdan? Samuel había ungido por rey a David y el rey de turno, Saúl, estaba celoso. ¿Y qué empezó a hacer Saúl? A perseguir a Samuel. Hemos visto ese escenario de persecución varias veces. Y en el capítulo 21 se nos dice que David llegó a la ciudad de Not y se presentó delante del sacerdote Ahimelech. Se sorprendió con su encuentro. David falla moralmente, dice una mentira, le dice que el rey lo había enviado. Y les dice, mira, tenemos hambre. ¿Qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga, yo ando con estas personas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuántos más no serán santos hoy sus vasos? Y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Recuerda cuando compartimos las ofrendas? ¿Cada cuánto se quitaban estos panes y se ponían? Cada sábado, cada día de reposo. ¿Qué día estaba presentándose David delante del sacerdote a pedir, danos de comer? Se nos dice que son panes calientes. Me imagino entonces que era el día de reposo, el mismo escenario donde se halla Jesucristo, en el día de reposo. Este sacerdote, Ahimelech, comprendió el corazón de la ley. Había una necesidad de unas personas de hambre, y que este pan, por mandato en Levítico 25, como ya lo vimos, este pan solamente podía ser dado en uso a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, porque habían sido apartados como proposición, no podían ser de uso común, como lo habíamos leído en nuestro texto. ¿Me entienden? Dios había establecido este sistema. Cada 7 días van a poner 12 panes como representación de la provisión de las 12 tribus de Israel. Y ese pan, cuando se cambiaba, solamente se lo podían comer Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes. Era un pan santificado, era un pan apartado con un propósito ceremonial. Y como había sido un pan con un propósito ceremonial, no podía ser del uso común de cualquier persona. No es que el pan fuera santo por una cualidad, sino que era sido apartado para un propósito ceremonial. Entonces, entendemos que era en cierto punto una desobediencia a la ley ceremonial por parte del sacerdote Ahimelech, pero era, como lo hemos visto en Mateo 23, el propósito de la ley. ¿Cuáles son? La misericordia, la fe y la compasión. Eso tiene mayor relevancia que una norma ceremonial en la mente de Dios. Así lo entendió Ahimelech. ¿Cómo sabemos que Dios estuvo de acuerdo en su accionar? No hubo castigo, ni para David, ni para sus hombres, ni para el sacerdote, porque Dios creó las cosas para la satisfacción del hombre, para cubrir sus necesidades. Y ese es el punto de Jesús en la respuesta de los fariseos. ¿Ustedes no han leído
¿Cómo entró David en la casa de Dios? Tomó los panes de que no eran lícitos de comer, sino solamente los sacerdotes. Comió y dio también a los que estaban con él. Dios mismo no juzgó esa acción. Y ahora ustedes juzgan que mis discípulos sean sustentados por la misma creación de Dios. ¿Qué les pasa a ustedes, legalistas, duros de corazón? Se preocupan más por la letra que por el contenido de la ley. Están tan preocupados por estas pequeñeces y no atienden las necesidades de las personas. Además de eso, Jesús añade una respuesta contundente. Si el primero había sido un golpe, el segundo fue el knockout. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Recuerden, esa identificación del Hijo del Hombre es un título que Jesús se autoproclama, como lo vimos en el paralítico, en referencia al Hijo del Hombre mencionado en el libro de Daniel. Jesús se está autodenominando ese Hijo del Hombre que se menciona en Daniel, en la visión de Daniel frente al trono blanco. Es Señor aún el día de reposo. Lo que él está diciendo es, Dios creó el día de reposo en Génesis, ¿cierto? Lo reglamentó, lo volvió ceremonial luego en Éxodo, cuando dijo que tenían que guardarlo. Bueno, yo soy el Señor del día de reposo, porque yo soy Dios. Ustedes quieren decirme a mí que creé la ley, ¿cómo debo aplicar la ley? Eso fue un golpe contundente. Y ya le había comprobado de que él era Dios, perdonando los pecados y sanando al paralítico. Eso tuvo que haber sido un choque en la conciencia de estos legalistas. Mis hermanos, y no es suficiente muchas veces con el legalista confrontarles el pecado. Jehová mismo había confrontado este sistema de leyes. Isaías 57, Isaías 58, ya hemos visto cómo Jehová había condenado, Isaías 58, cómo condenaron el ayuno que guardaba la élite religiosa y cómo guardaban el día de reposo. No tienen que ir allá. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque en la boca de Jehová lo he hablado. Ellos tomaban el día de reposo para sus propios placeres, para andar en sus propios caminos, para andar en sus propias palabras, y dejaban de lejos a Jehová. ¿Qué es lo que él demandaba acerca de ellos? Que saciaran el alma de las personas, que tuvieran compasión, que le dieran pan al hambriento, que ayudaran a los pobres errantes albergándolos en las casas, que el que tuviera desnudez lo cubrieran, que ayudaran al prójimo. Es eso lo que se tenía que hacer en el día de reposo. Pero ellos no lo veían así. Ellos generaban una opresión a la mente de ellos. Se habían apartado de la misericordia y la compasión por preocuparse sencillamente en la interpretación que ellos habían hecho de la ley. De la ley. Y el corazón legalista, mis hermanos, no solamente añade cargas en mandatos a los demás, sino que también se endurece cada vez que es confrontado. Si Dios no interviene en el corazón legalista, de nada sirven las exhortaciones, endurecen cada vez más su corazón. Y eso nos da paso para tercer y último punto. Aconteció también en nuestro día de reposo la ilustración de Jesús, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Cuál es el escenario? Un nuevo día de reposo.
Jesús está donde? En la sinagoga, sitio donde se reunían a compartir la enseñanza de las escrituras, de la palabra de Dios. Había una persona enferma, y nos dice Lucas que estaba enfermo de la mano derecha, no el brazo completo, sino solo su mano. Y al decir que es una mano seca, es una mano que no podía movilizar, y había perdido la movilidad, y comúnmente pues era la mano de mayor uso. Podrá imaginarse una persona que no pudiera utilizar su mano para poder trabajar. La condición de esta persona no solamente es una condición de enfermedad, sino también seguramente una condición de pobreza y suma necesidad de él y de su familia. Tú podías ver a alguien, como tú y yo lo podemos ver en la calle, que tiene una deficiencia física y entendemos que no la tiene que estar pasando fácil. Pero los fariseos lo habían entendido, vamos a verlo. ¿Qué hizo Jesús? Luego de estar enseñando y de conocer el pensamiento de ellos, porque Jesús conoce el pensamiento de cara a corazón. Tú y yo podemos desconocer si alguien es piadoso genuinamente o sinceramente es piadoso externamente porque es alguien legalista. Para ti, para mí no puede ser fácil identificar, pero para el Señor Jesús no, porque Él conoce los pensamientos y el corazón de cada persona. Y Él llamó a esta persona y la puso en medio. Y les pregunta a los fariseos, entonces, ¿qué piensan ustedes? Miren la pregunta, ¿cómo empezó el escenario? ¿Es lícito? ¿Qué fue lo que dijeron los fariseos respecto al día de reposo cuando estaban comiendo? ¿Por qué hacen lo que no es lícito? Están preocupados por el cumplimiento de la ley. Y Jesús les dice, están preocupados por el cumplimiento de la ley. ¿Es lícito entonces hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Un paréntesis, entre las muchas leyes de reposo, ellos decían que tú puedes ayudar a una persona en deficiencia física si su vida depende de ello. Ejemplo, si va a dar a luz, atiende el parto. No me imagino cómo pudieran aplazar un parto para el día siguiente. Pero, por ejemplo, si esta persona tiene una cortada y no es de vida o muerte, pues que se ponga un trapo y espera que llegue el siguiente día para que le atiendas la herida. Porque solamente puedes sanar al quien está de vida o de muerte. Esta mano seca de esta persona, ¿era algo de vida o muerte? No. El Señor llevaba mucho tiempo viviendo con su mano en debilidad. Pero la pregunta está en hacer bien o hacer mal. Imagínate el escenario. Mira, yo hoy no te voy a dar un alimento porque voy tan afanado para llegar a la iglesia que lo que yo tengo en el carro significa que tengo que frenar, lo tengo en el baúl, darte el mercado y voy a llegar tarde. Y lo más importante es estar en la iglesia, sabiendo que tú tienes alimento en tu carro y hay una persona en necesidad pidiéndote en el semáforo. Un poco para ponernos en contexto. Les hace la pregunta, ¿qué es necesario, hacer bien o hacer mal? Hermanos, la pregunta de Jesús es como aquella adivinanza que se nos dice me olvidó la adivinanza, que es sencilla de decir. Es algo como esto: es blanco, lo pone la gallina y frito se come, sino que es rítmico, es una adivinanza que es rítmica. Es blanco, lo pone la gallina y frito se come. ¿Qué es? Todo el mundo diría, el huevo. Entonces la pregunta de Jesús es tan sencillo que la respuesta es obvia. ¿Es lícito hacer bien el día de reposo? Hermano, es lícito hacer bien todos los días. Es lícito hacer bien todos los días. Sanar a esta persona es hacerle bien, es hacerle bien. ¿Dependía su vida de ello? No dependía su vida de ello. ¿Qué sucedería con la respuesta de los fariseos? Se encontraron contra la espada y la pared. Si ellos decían, es lícito hacer bien para dar sanidad a esta persona, era contrario a sus leyes, porque como su vida no dependía de ellos, entonces todo su sistema legal se iba a caer. Sus entradas financieras por monopolizar la religión se iba a caer. Pero si ellos decían, es ilícito hacer bien, ¿cómo los dejaría delante de los demás? Imagínense que ellos dijeran, es ilícito hacer bien el día de reposo. De cualquier forma, se encontraban perdidos. ¿Había otra opción? Claro, arrepentirse, decir, mira, hemos sido fariseos, hemos sido legalistas, no hemos comprendido el contenido de la ley.
pero un corazón legalista se endurece cuando es confrontado si Dios no interviene. Que usted y que yo podamos comprender estas verdades no es por tu rectitud moral, sino porque la gracia de Dios ha intervenido en tu propio corazón. Que tú no seas un legalista continuo, porque en la práctica muchas veces lo somos, se debe a la misericordia y gracia de Dios. Y dice que Jesús los miró a todos, uno por uno. En el pasaje paralelo de Marcos se dice que Jesús se entristeció por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. No fue un milagro oculto, fue un milagro público, como lo que hacía el Señor Jesucristo, para que no quedara duda de su poder. Pero ¿saben, hermanos? ¿Saben qué es lo maravilloso? Mientras los legalistas ponen tropiezos al ser humano para que crea, mientras ponen cargas pesadas que te hacen sentir que tú con tus propias obras te puedes salvar, mientras te dicen a ti que estás bien con Dios sin arrepentimiento y fe y que son tus obras por las que te puedes ganar el cielo, hay un Dios de gracia que envía a su propio Hijo para manifestar compasión y compasión con poder. Que Jesucristo, había dos clases de personas, los fariseos y el de la mano seca, y Jesucristo derramó gracia compasiva y amor en aquel cuyo corazón comprendía su necesidad de gracia, porque al que es duro de corazón, al que es soberbio, Dios lo rechaza, pero al que es humilde, Dios derrama compasión y amor. Pero a mí me sorprende, mis hermanos, no solamente que Él no es mezquino para dar gracia a quien se ve a sí mismo necesitado de gracia. Tú necesitas la gracia de Jesús y ves esa necesidad, Él la da en abundancia. Él es una fuente inagotable. Él no es mezquino para dar, Él no da de lo que le sobra, Él da de lo que Él es. No solamente lo da con amor y compasión, sino que lo da con poder. Has necesitado gracia para tu santidad, has necesitado gracia para permanecer en la fe, para amar como tienes que amar, para perdonar como tienes que perdonar. Él la da a ti, pero te la da con poder, para que puedas dar los frutos que tú tienes que dar, porque separados de Él nada podemos hacer. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. No es un mezquino, no es alguien que te ignora en tu condición. Te has presentado muchas veces con sequedad espiritual en tu alma. Ese es el recipiente adecuado, no uno lleno de leyes y cumplimientos morales, uno vacío que dice: yo no puedo ser propicio para mi propia alma porque te necesito a ti. Y que hace Él, te da de forma abundante de su gracia sustentadora, santificadora y con poder. Qué maravilloso es nuestro amado Señor Jesús. Qué sorprendente es lo que Él hace. Qué mezquino es el que intenta decirle a un hombre que puede estar bien con Dios por sus propias obras. Hermanos, el cristianismo siempre genera controversia, y eso hace parte dentro de las aplicaciones a las que hemos llegado. El cristianismo siempre genera controversia. Siempre genera controversia. El cristiano no está comprando peleas, pero si el cristiano comparte la verdad de Jesús, va a estar en confrontación constantemente, porque va a entrar a derrumbar sistemas legalistas. Miren lo que hizo Jesús. Jesús no les dijo a ellos: venga, hagamos una convención entre los discípulos de Cristo, los cristianos y el judaísmo de la primera época. Hagamos una convención juntos porque tenemos algo en común. Creemos en el Dios Trino, creemos algo en común, creemos en el Dios Creador. Tenemos eso en común. Creo que nos podemos reunir y hacer algo en común. No. ¿Qué hizo Jesús? Mire, esta es la verdad, aquello es mentira. Elijan ustedes, la verdad o la mentira. Eso es cristianismo, hermanos. Es una separación. Solo existen dos clases de religiones en el mundo: quien intenta satisfacer las demandas de Dios por sus propios méritos, y quienes comprenden que pueden acercarse solamente por gracia, arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. Gracias, manita. Eso es lo que existe verdaderamente. Nos preguntamos: ¿debemos guardar el día de reposo? Él dijo:
el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. A partir de ese momento, Él lo reclamó para sí. Por eso es que el cristiano guarda este día, el primer día de la semana. A lo largo de otros textos del Nuevo Testamento comprendemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Con qué propósito? Bueno, los mismos principios: no trabajar, dedicarnos a actividades piadosas de misericordia y compasión, que usted pueda tener un día alejado de sus ocupaciones lícitas que demandan sacrificio, es decir, algo de descanso para usted, pero también sacrificar su propio tiempo para que practique la compasión con los demás. ¿Qué hizo Jesús? Nos los modeló. El del día de reposo, ¿dónde estaba? En la sinagoga. ¿Haciendo qué? Enseñando. Unos enseñan, otros escuchan. Eso se hace en el día de reposo. ¿Qué hizo? Practicó la misericordia. ¿Cómo? Con el hombre de la mano seca. ¿Qué debemos hacer como creyentes nosotros? Venir a la iglesia, participar de las enseñanzas y practicar la compasión y la misericordia. Este no es el día para deleites lícitos. No se trata de que el domingo tú no practiques unos tipos de pecados que te puedas practicar de lunes a sábado. No, el único día que yo no voy a practicar el pecado va a ser el domingo. De lunes a sábado los puedo practicar. No se trata de eso. Se trata de abstenerse de actividades lícitas, recreativas, de tu propio beneficio, para ejercer misericordia y compasión con los demás. Hay un hermano en enfermedad, porque no voy y lo visito y oro con él. Hay un hermano que de pronto tiene dificultad con los alimentos, porque no lo invito, le mando el almuerzo o le cocino. Hay una hermana que, no sé, está pasando un postoperatorio, debe necesitar ayuda en que le laven la ropa y le puedo compartir el sermón si no puedo venir a la iglesia. Hay un hermano que tiene niños pequeños y su niño estuvo enfermo y tuvo que trasnochar, quizás no tiene familiares en Valledupar. Yo puedo ir, quedarme con su hijo en su casa, mientras que ella pueda hacer una siesta de 1 o 2 horas. Hermanos, se trata de la compasión, misericordia y fe. Hay una historia muy bonita de un pastor americano, no recuerdo, se la escuché una vez a otro pastor. Él es médico de profesión, tiene doble vocación. Iba para su iglesia, precisamente también es pastor, a dar el sermón. Y ese día la iglesia no pudo recibir el sermón, porque en su camino a la iglesia hubo un accidente. Entonces él iba, su profesión es médico, hubo una urgencia clínica ahí. Estaba entre venir y predicar la palabra de Dios, oficio al que fue llamado, o manifestar compasión en medio de una urgencia clínica de vida o de muerte. Se quedó atendiendo, presentó excusas a la iglesia oró, cantó y comprendió, pero era una urgencia en la providencia de Dios. Ejercer la compasión y la misericordia es lo que somos llamados a hacer en el día del Señor. No se trata de un día para nosotros, se trata de un día de glorificarlo a Él. Si tú estás sin Cristo aquí en esta mañana y tienes tu alma seca y estás necesitado de esa gracia que te acerque a Dios, si tú comprendes que tú no eres creyente, si tú comprendes que tú no tienes una relación con Dios, aquí viste 2 clases de personas que fueron unos confrontadas y otras depositadas de la gracia de Dios. Todo aquel que se intenta justificar con sus propios méritos, es decir, mira, yo estoy bien con Dios porque yo hago esto. No, mi amigo. Estás lejos de Dios y lo estarás eternamente si no te arrepientes de eso. Pero todo aquel que obedece el llamado de Cristo, ¿qué le dijo él al hombre de la mano seca? Levántate y ven aquí, ponte en medio de todos, escucha la voz de Cristo que te llama a Él en arrepentimiento y fe. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que ese Jesús que hemos hablado esta mañana dice que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa afuera. Todo aquel que se presenta con un corazón necesitado de gracia. Y si tú eres creyente y necesitas de esa gracia sustentadora, esa gracia está disponible para ti. No te justifiques diciéndole, mira, yo necesito ser una mejor esposa, pero es que no lo soy por el esposo que tú me has dado. No, es por tu corazón pecador. Señor, mira, yo conozco tu ley, pero no la puedo cumplir. Pero yo conozco que tu Espíritu Santo tiene la capacidad suficiente para darme la gracia necesaria de poder obedecer tu ley. Ven a mí en gracia, Señor. Dame de tu gracia santificadora, por favor.
Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre, bendito seas por tu misericordia, por tu amor. Nuestro amado Cristo es un Cristo celoso de su pueblo, es un Cristo defensor, no deja a los suyos solos. Cuando la confrontación llega, Él está presente, Él defiende a los suyos del falso evangelio. Gloria a Jesús por eso. Nuestro amado Cristo es un Cristo de gracia, no es mezquino para dar, para ser misericordioso y compasivo, se preocupa por el sustento de los suyos, mientras estos fariseos legalistas se endurecieron y planearon su asesinato en el día que ellos reclamaban para hacer supuestamente bien en el cumplimiento de las normas. Padre, esta enseñanza nos debe hacer meditar en nuestra condición y en nuestro corazón, en abrir nuestra conciencia acerca de quién nos presentamos, en no tener temor y que nuestra fe sea aumentada porque Cristo es rico en gracia para darle al necesitado. También para que nos lleve a confrontarnos en nuestra condición de pecado, cuando hemos creído que hacemos méritos suficientes para ganarnos la salvación y mucho más para ser sustentados por ti. Aléjanos del legalismo, Señor, porque somos legalistas en práctica constantemente. Creemos que estamos bien cuando hacemos las cosas bien y no creemos que estamos bien en la aceptación de Cristo. Permítenos ir a nuestro hogar recordando que este es un día para practicar la compasión, la misericordia y la fe con las personas a nuestro alrededor. Bendito seas Dios. Amén, amén, amén.